Entonces, claro, la víctima empieza a decir, ya es repetitivo que se me olviden las cosas, ya es repetitivo y él me dice que yo cambie las versiones, por ejemplo. Y todo la luz de la calle, con la persona que es la víctima, abusa de ella, pero encima la hace sentir culpable como de ese abuso. Ahí es donde se puede catalogar un abuso emocional de maltrato, pero que tiene una característica muy particular, como lo decías al inicio, y es que es invisible. Bueno, pero eso es muy complejo. ¿Qué es el abuso psicológico o emocional? ¿Cómo identificar los signos del abuso psicológico en una relación? ¿Cuáles son las características que tiene el abusador psicológico? De eso nos vamos a ocupar hoy en Tome Nota TV, una situación difícil que amerita nuestra atención. Tome nota. Hay abusos que se ven en el cuerpo, morados, raspones, golpes, pero hay abusos que son invisibles, esos que van en las palabras, esos que van en el día a día, esos que recaban la autoestima y nos hacen sentir disminuidos. Y de eso nos ocuparemos hoy en Tome Nota TV, a hablar sobre el abuso psicológico. Nos acompaña hoy Carolina Giraldo Cardona, psicóloga de la Universidad La Salle, magíster en Clínica Psicológica de la Universidad del CES. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Es verdad esto que yo estoy diciendo? Completamente. A veces, incluso yo creo que puede ser como algo que uno ni se da cuenta y llega a un punto en que dice, esto es abuso. Después de muchos años me doy cuenta que estoy siendo abusado, sí, se puede decir así, psicológicamente. Así es. Tú tocas un punto fundamental, Carlos, y es que las personas que son víctimas o son blancos o objetivos, hay diferentes nombres para catalogar a estas personas, digamos que se dan cuenta es con el tiempo, con los años, incluso cuando ya en una primera etapa de desesperación buscan ayuda. Y en ese momento es donde empiezan a ver y a ponerle nombre a cada una de las acciones que pasan en esa interacción con esta persona que es el abusador y se dan cuenta de eso. Entonces hay como dos caras, el abusador y el otro que se llama víctima, blanco. Ajá, u objetivo. U objetivo. Así es, Carlos. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puedo identificar o cómo podemos explicar mejor qué es el abuso psicológico? El abuso psicológico o emocional es una forma de maltrato, pero que tiene una característica muy particular, como lo decías al inicio, y es que es invisible. Es decir, estamos muy acostumbrados a que las cosas se puedan verificar, comprobar, ¿cierto? Incluso legalmente, esa sería la ruta. Pero en el abuso emocional es una forma de agresión por medio de actitudes, de actos, de comportamientos, de actitudes como no verbales me refiero, o a verbalizaciones que hacen que esa persona sufra un daño y un desequilibrio emocional. Y tienen una característica fundamental, Carlos, y es que cada una de esas acciones son intencionadas, ¿cierto? Entonces, eso es algo fundamental. Una cosa es tener una discusión y otra cosa es que haya una intención de daño. O sea, en una discusión normal, yo te maltrato, tú me maltratas, el que se pegue más duro, pero aquí hay algo que es premeditado, que es calculado, ese es el abusador psicológico. Ahora hay un término como muy de moda, personas tóxicas o relaciones tóxicas, ¿tiene que ver? Tiene que ver, Carlos, por supuesto. Lo que pasa es que como hablas de esa cara, es una persona con unas características que se puede llamar persona tóxica. Tóxica es como que envenena, ¿cierto? O sea, y el veneno, por supuesto, daña, que es lo que estamos hablando. Entonces, esa es la principal característica en esas interacciones. Y esa persona tóxica se puede llamar victimario o incluso podemos hablar
en muchas ocasiones de personas narcisistas, que es otra palabra que está siendo muy común, o trastornos de personalidad. Pero como lo que estábamos hablando ahorita, tiene que ser, dicen que es como un juego donde hay unas acciones repetitivas y que permanecen en el tiempo, ¿cierto? Ahí es donde se puede catalogar un abuso emocional, ¿cierto? Si bien lo otro puede ser como una indicación o una bandera roja, como se dice también, pero entonces habría que trabajarlo de una manera diferente a cuando una persona es víctima de un abuso emocional que permanece en el tiempo. ¿Hay características del victimario o del abusador? ¿Hay características que uno puede decir, ve, casi siempre pasa por aquí, dice esto, te hace sentir de esta manera? Podemos como hacer como una caracterización del victimario, del abusador. Del abusador psicológico, como te decía, son personas que pueden tener un trastorno de personalidad narcisista, sociópatas o psicópatas, ¿cierto? Estoy hablando en esa línea porque cada vez puede ser más severo, es decir, el nivel de tóxico es más alto, o sea, dañan más a su objetivo. Entonces esa es la diferencia entre cada uno. Entonces por ese lado tenemos como esas características de estas personas, y estas personas tienden como a tener dos caras al mismo tiempo, porque son personas supremamente sociables, seductoras, ante el público en general o socialmente, son personas muy atractivas, ¿cierto? Entonces ahí es donde las personas o esas víctimas o esos objetivos tienden a confundirse. Entonces por ahí tenemos como esta cara del victimario, pero por otro lado, cuando ellos logran enganchar a esa víctima en el juego que estamos hablando y la víctima ya tiene otras características y otras sensaciones que podemos hablar. ¿Cómo es una víctima? Entonces las víctimas son personas principalmente que se sienten, pues cuando ya hay un abuso, por supuesto, son personas que se sienten completamente confundidas, desesperadas, se preguntan todo el tiempo qué están haciendo mal, y cuando llegan a consulta dicen como no sé qué hacer con esta situación, no sé ya qué más hacer, he intentado todo con esta persona y nada me funciona. Y una característica fundamental ahí es que las personas se sienten completamente culpables de lo que pasa, es decir, sienten que todo el tiempo están pisando como en cascaritas de huevo, como que en cualquier momento algo se puede romper, y ese abusador puede o actuar muy bien o definitivamente reaccionar muy mal. Lo que te entiendo es como una persona que es un encantador de serpientes afuera y todo la luz de la calle, y luego en el interior con la persona que es la víctima, abusa de ella, pero encima la hace sentir culpable como de ese abuso, y entonces ella está como deslocalizada de no sé qué estoy haciendo mal, entonces ¿qué es lo que espera? Pero eso es muy complejo. Exacto, tú tocas una palabra muy importante también, y es el tema de la serpiente, ¿cierto? Que es una forma de simbolizar cómo funciona el abuso emocional. El abuso emocional se mueve rápido, aparece y desaparece, y entonces es una forma de simbolizarlo, ¿cierto? De alguna manera es muy difícil de detectar por eso. Y otra frase que me hace acordar con lo que me dices, y es que un abusador no abusa todos los días, ¿cierto? Y ahí es cuando la víctima puede estar más confundida. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esa relación abusiva? Que la víctima llegue a un punto de desequilibrio total, que la víctima se confunda a tal punto que dude de su percepción y de su evaluación de la realidad. ¿Qué modalidades de abuso psicológico existen? Desde el refuerzo intermitente hasta el bombardeo de amor. Los abusadores psicológicos producen un desequilibrio emocional tan fuerte que todo el tiempo están haciendo que su víctima esté en constante duda de la realidad. El abuso psicológico deja un impacto en todas las áreas de la vida de quienes lo sufren. Sigamos en esta interesante entrevista con la doctora Carolina Giraldo. Tome nota.
Vení, devolvámonos un poquito, como a esa etapa en que estamos siendo la presa del abusador. ¿Cuál es el ritual? Como para encantarnos y llevarnos allá, porque yo creo que nos lleva allá y luego empezamos a sentir como las trazas del abuso. Así es. Mira, el abuso emocional se da en diferentes contextos, ¿cierto? Porque yo creo que eso también amplía como el panorama. Podríamos pensar como, bueno, el abuso emocional se da más que todo en las relaciones de pareja, pero no, también se dan en relaciones de amistad, entre compañeros de trabajo, se da en un ambiente de una iglesia, se da en un ambiente laboral, entonces tiene muchísimos contextos donde se puede dar. Entonces esos abusadores, dependiendo del contexto, fichan un blanco o una víctima, y ellos son completamente hábiles en leer las necesidades y las características del otro y empiezan a engancharlo. Hay una técnica que se llama, pues, o una técnica o un acto de ellos, una acción que se llama refuerzo intermitente. Y en ese refuerzo intermitente tienen una acción también que se llama bombardeo de amor. ¿Cierto? Entonces son personas completamente carismáticas, cariñosas, que incluso la víctima se puede sentir en algún momento como parece que me leyera la mente, porque yo me siento identificada, sabe lo que quiero, sabe lo que me gusta, me dice lo que quiero escuchar. Entonces las víctimas se sienten atraídas. Es como un sueño, me encontré la persona de mis sueños. Exacto, es un ideal y que puede ser en cualquier contexto, como te digo. Entonces tenemos ese líder de esa iglesia que es tan ideal, que es tan alabado por ese grupo y que por tanto todo el mundo puede respaldar, pero detrás de eso puede haber una persona tóxica o patológica también. Muy interesante. Y cuando ya estamos ganados y enganchados, ¿cómo se ve ese maltrato? ¿Cómo se ve ese abuso psicológico? ¿Cuáles son las modalidades, creo que se dice, modalidades de abuso? Exacto, entonces ahí tenemos varias modalidades que incluso en la segunda etapa de recuperación, según una autora que se llama Shannon Thomas, que es una sobreviviente, así también se pueden llamar a las víctimas, ¿cierto? Que sobreviven a este tipo de cosas porque afectan cada una de las áreas. Una de las modalidades que es muy escuchada incluso en este momento se llama gaslighting o luz de gas, es decir, que yo hago que tú te confundas con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, estamos teniendo una discusión y tú me dices, yo recuerdo que tú me dijiste ese día y que tomamos esa decisión por esto. Y el abusador puede empezar a decir, pero estás confundida, eso no fue ese día, ¿cierto? O sea, ¿de qué estás hablando? Otra vez, mira, tú parece que no estás bien, ¿qué pasa con tu juicio, con tu memoria? Entonces, claro, la víctima empieza a decir, ya es repetitivo que se me olviden las cosas, ya es repetitivo y él me dice que yo cambio las versiones, por ejemplo. Entonces es como una luz de gas en la que la víctima empieza como a sentirse desubicada y confundida y dice, pero dudo de mi evaluación de la realidad, dudo de lo que yo viví. Entonces ese es un momento también y una forma como de abuso. Otra de las formas son con campañas de desprestigio. Las personas o los sobrevivientes relatan mucho que temen que esa persona ante los miembros de la iglesia, ante los compañeros de trabajo, ante las otras personas de su familia, los desprestigien, ¿cierto? Como que tienen esa capacidad. Incluso en una cena, una de las formas de abuso es como hacer quedar mal a la otra persona, ¿cierto? Otra vez llegando tarde, o tú como siempre quedando atrás en el trabajo, ¿cierto? O definitivamente, ¿por qué no participaste en este grupo de la iglesia? Era muy importante, y haciendo quedar mal, ¿cierto? Entonces, claro, las otras personas empiezan a ser testigos y ahí viene otra forma que se llama los monos voladores. Los monos voladores. Los monos voladores. Son personas que refuerzan el abuso. Hay dos tipos, una persona que no es consciente, que no sabe del abuso, que no tiene ni idea. Porque además eso ocurre como en la intimidad, casi siempre, ¿o no? Exacto, o por ejemplo en las campañas de desprestigio puede ser como en un grupo de personas con un comentario que para los otros puede ser como
como normal, ¿cierto? O que le está llamando la atención. Entonces resulta que ese mono volador es simplemente un testigo que dice, ve, sí, tiene razón, porque llegó tarde, o tan desubicado, o nunca entrega las cosas a tiempo, ¿cierto? Mientras que hay otros monos voladores que son aliados. Entonces, ¿y cómo es un aliado? Prácticamente sabe el juego del abusador y lo respalda. Entonces ahí es un asunto pues también más complicado. Carolina, siempre está relacionado este victimario y el papel del abusador con un rol de poder. Siempre hay desbalance de poder, siempre el abusador tiene poder sobre la víctima como jefe o como líder o como pareja, no sé. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que en ese momento que nombrábamos ahorita como de enganche, de vínculo, de seducción, es cuando ya el victimario toma una relación de poder sobre su víctima, pero no necesariamente son personas superiores, porque pueden ser amigos o compañeros de trabajo o una pareja, que se supone que son esos, son pareja. Pero ellos se pueden creer superiores. Claro. Así en la realidad no haya un contexto que lo ubique. Exacto. Yo creo que una de las características fundamentales de estas personas es que no dejan que sean confrontadas. Cuando la víctima empieza, pero no entiendo, pero dime, pero qué pasó, pero por qué actúas así, ellos son evitativos, ¿cierto? Ellos saben irse por otros callejones, desviar la atención, quedarse callados y empezar a utilizar a la víctima como culpable. Entonces la víctima queda otra vez con la conclusión de soy yo. Tienen esta habilidad muy marcada, entonces eso no necesariamente se tiene que dar en una relación de poder, pero esa es una de las características de los abusos, ¿cierto? Que a veces hay relaciones de poder. ¿Qué otras modalidades hay? Otra modalidad que hay se llama el descarte. El descarte. El descarte. Esa modalidad de abuso es completamente dolorosa, porque es como si la persona, el sobreviviente, cayera en un vacío. Es un momento en que esa persona entra en tanto desequilibrio emocional, está tan confundida, se está preguntando tantas cosas y llega un momento en que ese victimario lo desecha. No le vuelve a hablar o se desaparece o no le vuelve a indicar alguna instrucción de trabajo. Entonces la persona se siente completamente desechada y descartada por ese victimario con el que tenía una relación muy estrecha, y ahí es donde pueden llegar otros síntomas para los sobrevivientes. ¿Cuál es el camino hacia la recuperación de un sobreviviente de abuso psicológico? Aunque parezca difícil, la doctora Carolina Giraldo nos destaca la importancia de la psicoeducación y el despertar a la realidad, iniciar un proceso de recuperación y de reconstrucción personal. Tome nota. Tú haces clínica, atiendes pacientes, ¿cierto? Así es. ¿Cómo llega un paciente víctima de abuso psicológico y cómo se hace paso para ser una sobreviviente? Porque me imagino que ya esa palabra sobreviviente es cuando ha atravesado. Exacto, así es. Es una manera de recuperarse. Cuando es un sobreviviente es porque ya se ha recuperado. Sí. Una de las características fundamentales también es que son muy resilientes, ¿cierto? Esa capacidad. La resiliencia es esa capacidad de recuperarse, de volver a la vida, de volver a conectarse con lo que uno es. Entonces muchas veces llegan a consulta precisamente en esa primera etapa donde no saben qué es abuso y se sienten completamente desesperados y preguntándose, tengo síntomas de ansiedad, es decir, tengo un temor constante, no duermo, me siento confundido, no sé si lo que siento es real. Y hay otra, pues con lo que me preguntas también se me ocurre el tema de que tanto consultan hombres como mujeres, porque hay abusadoras mujeres y hay abusadores hombres,
¿cierto? Entonces consultan. Lo que pasa es que a veces el abuso que hace una mujer es más encubierto que el abuso que hace un hombre, ¿cierto? Puede ser incluso más sospechoso para las personas que un hombre es abusador. Entonces ellos llegan a consulta diciendo no sé qué me pasa, no duermo, me siento ansioso, no rindo en el trabajo. Una de las características fundamentales es que se afectan cada una de las áreas de la vida. Entonces la persona llega y dice no me rinde el trabajo, me aislé de mi familia, de mis amigos. Porque el abusador te saca como de tu contexto social. Exacto. Te quiere solo para él o para ella. Exacto. Esa es una característica también fundamental, y es que esa relación con el abusador hace que tú te aísles, porque las otras personas, al hablar con ellas, la víctima o el sobreviviente se siente como confundido, porque incluso pueden respaldar al abusador y decir, no, es normal, eso a veces pasa, es muy común. Entonces la persona empieza a dudar de su juicio y piensa que lo único que le queda es la relación con el abusador. ¿Cuáles son los pasos para volverse un sobreviviente? Hay varias etapas, ¿cierto? Esta autora que te cuento contempla las etapas, entonces una de esas es esa, buscar ayuda en esa etapa de desesperación. Viene una segunda etapa que es la educación, ¿cierto? Entonces esa psicoeducación que nosotros realizamos en decirle al paciente, mira, esto tiene un nombre, esos comportamientos los podemos nombrar. Entonces ahí es cuando la persona toma conciencia y pasa a la otra etapa que se llama despertar. Y si se da cuenta que está haciendo... La pregunta ¿es fácil que la persona se dé cuenta que está siendo abusada o persiste? No, él es mi querido, ¿cómo lo voy a dejar? No, esta persona me ama, es adorado, y solo como hay episodios de abuso y regresa. No sé si me hago entender. Así es, como tú lo dices, tal cual es, porque en ese proceso de recuperación hay recaídas. Entonces las personas vuelven a caer en ese juego porque ellos piensan que ese es su vínculo, es lo único que tienen. Entonces es un proceso de recuperación que necesita mucha permanencia, mucho tiempo, persistencia, y las personas se pueden alejar de la consulta y volver a consultar, ¿cierto? Y ahí van pues como cruzando cada una de las etapas. Pero cuando llegan a la etapa de educación y se dan cuenta de lo que está pasando, yo creo que hay mayor conciencia cuando llega el despertar y dicen, bueno, voy a seguir como con esto o no, porque ya tengo un conocimiento de lo que está pasando y lo que está implicando para mí, para mi vida y la afectación que tengo por esto. ¿El abusador tiene tratamiento? Generalmente son personas que no buscan ayuda, ¿cierto? Porque por esas características de personalidad, que son personas que carecen de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, de pensar en las necesidades del otro. Entonces, si es una persona que carece de empatía, es muy difícil que busque ayuda porque él no está incómodo, ¿cierto? Él no siente que necesita algo. Al contrario, las víctimas suelen consultar y si buscan ayuda, suelen encubrir o camuflarse en su discurso. Ve, Carolina, te voy a pedir un favor bien grande que se lo pedimos a los invitados de Tome Nota TV, y es probablemente ahora nos está viendo una persona que está siendo víctima de abuso psicológico. Me gustaría que la miraras a la cámara, que miraras a esa persona a la cámara y le dieras como luces, cómo salir de ese trance que la tiene o que lo tiene el abusador, el victimario. Bueno, yo creo que algo fundamental es que la persona se siente, si tienes una relación en la que te sientes confundida, desorientada, en la que sientes que definitivamente ya no sabes qué hacer para que funcione, que están afectadas varias partes de tu vida por eso, el trabajo, tu salud, las relaciones familiares, tu vida financiera y tu vida social, definitivamente son indicadores de que hay que buscar ayuda psicológica, ayuda profesional para que te ayuden. Si definitivamente tú dices que no puedes más con esta situación, empieza a buscar esa información y esas posibles orientaciones que te pueden dar los profesionales de la salud para que empieces a ser un sobreviviente y dejes de ser una víctima. Cuando hay hijos, me quedé pensando un poco, llegamos hasta la etapa de hijos, cómo blindar a los hijos y cuidarlos para que no sean unas, ¿cómo se dice?, covíctimas o
Ajá, sí, que unas puedan víctimas ser también anexas. víctimas, ajá, o codependientes, pues como de esa relación también. O se pueden volver victimarios también. Podría ser, pero eso es muy difícil de definir como en un primer momento en la infancia. Yo pensaría que es apresurado, pero si bien pues los niños tienen una capacidad de aprender unos patrones de comportamiento y unas formas de apego con sus padres que los ponen en riesgo, ¿cierto? Al menos no hay salud emocional ahí, eso se podría decir. Entonces, mira, cuando hay hijos, hay una forma, hay una etapa de recuperación que se llama límites y contempla una cosa que se llama contacto separado. Contacto separado es precisamente cuando hay hijos, es decir, yo tengo que seguir teniendo contacto con ese abusador, pero lo voy a hacer de manera programada, lo voy a hacer de manera concreta, con las cosas que sean necesarias, y para lograr eso tengo que hacer un trabajo en terapia que se llama distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional me permite saber qué es lo que está pasando y mirarlo más como un observador desde lejos y empezar a recuperarme emocionalmente. Otra cosa que pensaba decirles es que es fundamental que esas personas que están en esa situación se apoyen en las redes de apoyo, es decir, esas personas que sostienen emocionalmente alrededor. ¿Qué son quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas de la iglesia, pero que sean genuinos en ese apoyo emocional y que partan de que lo que dice la víctima, si sea enredado, confuso, es real. Bueno, y no te puedo dejar ir sin preguntarte, los que estamos alrededor, para no ser monos voladores, ¿cómo intervenir cuando nos damos cuenta que hay un abuso psicológico? Así, yo creo que es muy complejo, pero ¿cuáles son unas pautas que uno puede decir, bueno, estoy haciendo algo poco, pero puede ser efectivo? Yo creo que si tú detectas que hay un abuso y detectas que probablemente hay una víctima, es importante, como les decía, brindarle apoyo a la víctima. Hablar con ella, decirle cómo te sientes, cómo vas, si necesitas algo estoy aquí, si necesitas buscar ayuda. Entonces yo creo que es como una disposición y una apertura hacia esa persona que le permita en algún momento identificar, esta persona me preguntó, ¿qué tal si me voy por acá? Y que no se sienta encerrada nuevamente en ese vínculo con el abusador. Carolina, un tema muy complejo y muy importante para todos. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que yo creo que estás haciendo la diferencia en ayudarnos a comprender esto del abuso psicológico, que probablemente hay muchas personas que lo están viviendo y no han hablado, no lo han expresado a las personas que están afuera. Muchas gracias por acompañarnos. Con todo el gusto, Carlos. ¿Has experimentado confusión, desesperación en lo que hoy se conoce como relación tóxica, que no es más que abuso psicológico? Si es así, es importante buscar ayuda de un profesional o de una red de apoyo genuina de personas que te quieren, que te ayuden a encontrar una realidad distinta a esa realidad que el abusador te presenta. Te invito para que, si es el caso, denuncies ante las autoridades. Y mientras yo me quedo aquí aprendiendo más sobre abuso psicológico, los invito para que ustedes nos sigan acompañando, disfrutando de otros contenidos. Recuerda darle like, suscríbete en la campanita y recuerden, tome nota,